Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bienvenido a un lunes de ICSA, un lunes más de ICSA Latinoamérica, un espacio que hemos creado dentro de ICSA para potencializarnos, para conocer nuevas habilidades, para estar en la jugada de todo lo que tiene que ver con la experiencia y el servicio al cliente. Hoy tenemos un tema maravilloso que nos está trayendo aquí y es que hoy queremos darle cabida al tema de la salud. Y por esto hemos llamado a este conversatorio del día de hoy Tendencias de la experiencia del paciente. Queremos darle hoy una mirada a este sector de salud. Y para eso, hoy tenemos acá acompañándonos a Maireni Germán. Bueno, les voy a leer, especialmente Luisa Maireni Germán. Nos está acompañando desde República Dominicana, nuestra querida Maireni. Maireni es psicóloga de profesión. Maireni tiene una maestría y especialización en negocios, en finanzas, y además es orgullosamente, lo digo porque somos de esa misma promoción, profesional en administración y diseño de la experiencia del cliente de ICSA Latinoamérica. Pero esto es a nivel de estudio. Lo mejor que tiene Maireni es que ya tiene 22 años de experiencia en el mercado en desarrollar todos esto que hemos venido hablando de su profesión. Se ha venido especializando en todo lo relacionado con servicio al cliente, ¿sí? Ha estado dedicada casi que de su carrera 15 años exclusivamente a eso y actualmente, y por eso hoy la traemos acá como una autoridad en este tema, es gerente senior en una multinacional de seguros médicos. Está a nivel de realmente muchos países de Latinoamérica y Maireni es quien coordina, quien está gerenciando este cargo en esta compañía. Entonces, pues Maireni hoy nos está acompañando. Aquí le doy entonces el saludo y la bienvenida. Pero además, hoy también nos está acompañando Freddy Martínez, el doctor Freddy Martínez, porque es médico, especialista en gerencia del servicio, pero exclusivamente de salud. Él ya lleva 17 años especializándose en esto del servir, que ya como médico esto está dentro de su esencia, pero él quiso seguir y seguir especializándose y sobre todo pues enseñarle a otros a cómo servir mejor. Él actualmente trabaja en una compañía de asistencia médica. Él nos acompaña desde Venezuela. Esta compañía está allí, se llama AME de asistencia médica y él allí es el coordinador de mercadeo para los servicios de salud, todo exclusivamente de salud, y está coordinando sus oficinas en Venezuela y en Colombia. Entonces, pues, hemos traído hoy para este tema tan maravilloso a estas dos personas que de verdad nos hacen un honor de haber aceptado esta invitación acá en ICSA. Entonces, bueno, ya no voy a hablar más porque ustedes hoy son los protagonistas. Les entrego este auditorio a estas personas maravillosas que hoy nos están aquí acompañando. Ellos nos van a ir contando, pongamos preguntas en el chat, yo les voy a estar acompañando, irlos retroalimentando esas preguntas y vamos a estar acá por cuestión de 1 hora aproximadamente. Maireni, Freddy, bienvenidos a este espacio de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente ICSA Latinoamérica. Bienvenidos a La Voz de la Experiencia. Hola, buenas noches Natalia y buenas noches a todos los que sacaron de su tiempo para conectarse. Yo sé que en muchos de nuestros países se está celebrando el Día del Trabajador, que algunos lo movieron para hoy lunes. Aquí en Dominicana es feriado y sé que quizá en algunos de los países también hicieron eso y sin embargo sacaron de su tiempito. Feliz de que Freddy nos esté acompañando, que es una autoridad en el tema con muchos años de experiencia. Y básicamente lo que nosotros vamos a contar es lo que nosotros hemos vivido desde nuestros espacios profesionales
y de las propias investigaciones y levantamientos también que uno ha ido haciendo para mejorar y mantenerse al día actualizado con lo que es experiencia de cliente, pero ahora extrapolado al sector salud. Y eso es lo que queremos venir a contar. Freddy, te mute. Tu micrófono. Hola, ¿cómo Feliz estás? noches Muchísimas gracias. a Qué bueno todos. volverlos a escuchar a la mayoría y bueno, aquí para aprender, porque la que habla hoy es toda una sensei en ese tema. Es Víctor, ¿no? Martínez. No, gracias, Freddy. Súper. Gracias. No, Freddy que nos está saludando desde Colombia. Ahora Así sí. Ah, listo. Tengo un tocayo en Colombia, no sabía que estaba Así aquí. es, Yo así es. sí. Qué bueno, qué bueno. Pero mira, como decía, es un honor y un gustazo estar aquí esta noche para hablar de experiencias del paciente, de experiencias en los servicios de salud, porque todos en algún momento hemos tenido que pasar por la cadena de servicio en salud, sea pública o privada. Y por supuesto, siempre tenemos ese sinsabor o esa buena experiencia cuando hablamos de los servicios privados, pero de repente no tanto cuando hablamos de los servicios de salud públicos. Entonces, hoy vamos a tocar esos temas de cómo debería ser la experiencia del cliente en todos los servicios de salud de ambas partes, públicos y privados, y qué es lo que se espera y las expectativas que tienen los clientes cuando hablamos de servicios de salud en la actualidad. Entonces, hoy va a ser súper interesante. Nos apasiona el tema, a Mayreni y a mí, así que creo que van a salir cositas muy chéveres, como decimos en Venezuela, el día de hoy. Bueno, Natalia, ustedes me dirán, pongo ya entonces, ¿cierto? Sí, Natalia, nosotros preparamos ahí unos slides que nos van a ayudar como soporte a Freddy Martínez y a mí, y así se va generando la conversación. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues básicamente, si puedes avanzar a donde está, no vamos a ver el video, que tuvimos ahí inconveniente, pero básicamente sí no podemos empezar la conversación sin hablar de lo que es la experiencia del paciente, que es extrapolando lo que es el concepto de la experiencia de cliente ya al sector de salud. Se apoya básicamente en los mismos modelos, herramientas y esquemas donde se trabaja, donde lo que se busca es lo mismo, pero generado en el paciente y en el sector, que es generar una experiencia extraordinaria y donde ya pasamos de lo que es un cliente a un paciente, que lo que se busca al final es generar un mejor ingreso dentro de la organización que está en el sector salud, mejorar la reputación, aumentar la frecuencia de uso y de lealtad hacia la marca. Cuando hablamos de experiencia de paciente, igual que el del cliente, va a abarcar todas las interacciones con las que tiene el paciente cliente con el sistema, con la plataforma y con el canal. Exactamente. Exactamente, y con lo que menciona Mayreni ahorita, hay que hacer muy bien la diferencia de que este paciente o este cliente que toca un servicio de salud, que asiste a un servicio de salud, es un cliente muy especial porque ya viene disminuido, viene con una afección médica y por supuesto el trato y los canales de atención y la experiencia de este cliente dentro de lo que abarca el servicio de salud tiene que ser muy delicada, tiene que ser sutil, tenemos que facilitarle los procedimientos y los protocolos. Eso te estoy hablando en la parte externa, antes de llegar a la consulta, porque los tiempos han cambiado, la actitud del médico debe cambiar y por supuesto adaptarse a estos tiempos, porque el médico en la actualidad, si no considera a ese paciente como un cliente y le brinda una experiencia óptima de servicio, ese paciente se va a ir, no va a regresar. Entonces, fíjate que la última línea de la diapositiva dice, es la razón por la que los pacientes vuelvan y vuelven para que se queden con la marca. Y eso tiene que ver muchísimo en lo que es el servicio desde el inicio hasta que el paciente es evaluado por el médico dentro de la consulta. Natalia. Entonces, como dijo ahorita, el concepto que está dentro de la administración de lo que es la administración empresarial pasa al sector salud. Lo único que nosotros vemos aquí, que en el sector salud hacemos un mix
entre lo que es la calidad asistencial, la humanización de la medicina, o sea, ya no solamente nos enfocamos en lo que es un diagnóstico, en lo que es un tratamiento para el paciente, sino que aquí tenemos que hablar sobre los otros sistemas que componen esa asistencia. Cuando hablamos de mejorar la experiencia del paciente, ya nosotros tenemos que estar conscientes de que ya no es una opción, ya no es si quiero, ya lo que nos están invitando es de que ya es una decisión que tienen que tomar todo lo que estemos en este sector. Al final lo que se busca es que los pacientes tengan una experiencia superior, además de que sea diferenciadora. Y esto lo podemos encontrar en cuáles negocios, en el sector de clínica, en los negocios de sanidad, de hospitales, centros de salud. Y se ha demostrado también que hay una alta correlación positiva cuando el paciente vive una atención con calidad o cuando el paciente va a uno de estos centros y ve que puede tener un servicio extraordinario. Hay una mayor adherencia en el tratamiento y le da mayor seguridad y confianza sobre la evidencia clínica. Cuando el paciente se siente bien atendido desde el inicio del servicio de salud, del protocolo, yo hago mucho hincapié en que la cadena de servicio de salud comienza desde la persona que abre la puerta hasta que el paciente sale de la consulta médica o sale de algún procedimiento. Entonces, dentro de esa cadena, tienes que trabajar cada uno de los eslabones de todas las personas que tocan a ese cliente paciente durante todo el protocolo hasta llegar a la salida de la consulta, y todos tienen que estar en el mismo fin, orientados en el mismo fin, en la delicadeza, en la sutileza, en el facilitar los procedimientos. Ya no es, como dice Mayreni, es solamente la consulta, no. Ahora es un protocolo y un servicio que debe ser 100% complementado para que ese cliente se conecte y se fidelice con la clínica, con la marca, con el seguro, pero tenemos que enfocarlo todo a la cadena de servicio que tiene que ser óptima. Natalia. Bueno, entonces aquí pusimos una de las definiciones o conceptos que la dio The Berlin Institute, que donde dice: la experiencia del paciente es la suma de todas las interacciones producidas por la cultura de una organización que influyen en las percepciones del paciente a lo largo del continuo del proceso de atención. Natalia. Entonces aquí queríamos discutir un poco de las estadísticas que nosotros encontramos en el sector salud. Y según los estudios recientes de Salesforce, que siempre se mantiene al día haciendo levantamientos en su propia cartera de clientes, dicen que solo el 49% de los consumidores sienten que tiene experiencia de cliente en la atención, o sea, siente que es satisfactoria la atención médica que se le ofrece. Y que las empresas y marcas del sector que van desde aseguradoras hasta las farmacéuticas no se consideran que están centradas en el cliente un 100%. También se evidencia que los pacientes, especialmente las generaciones más jóvenes, expresan gran interés en los métodos basados en tecnología y digitalización. Asimismo, ya hay apertura para también disponer de herramientas de las aplicaciones móviles, poder tener acceso a mensajes de textos con un asesor de salud y también hacer uso de los asistentes de voz. Exactamente. Con este primer porcentaje que menciona Mayreni, ahorita ese 49%, si yo les pregunto a ustedes cómo ha sido, si les han medido la calidad del servicio de salud en cada uno de sus países cuando han asistido a una clínica o a un hospital, yo puedo asegurarles que menos del 49% me va a decir que la experiencia fue satisfactoria. Tomando en cuenta que vivimos en países latinoamericanos donde posiblemente los entes encargados de velar por la salud pública no se enfocan muchísimo en la satisfacción del cliente. Lo manejan como en masa. Y no es la idea. Ahorita el servicio de salud debe ser personalizado. Las empresas, las marcas, las clínicas, los hospitales tienen que centrarse totalmente en el cliente y, por supuesto, ir con los avances tecnológicos. Adicionar al servicio de salud tecnología, canales vía WhatsApp, redes sociales, la presencia del médico en redes sociales también es muy importante ahorita para hacer crecer su marca, porque ahora los médicos especialistas tienen que trabajar su marca. Ya tú ves un cirujano plástico con un nombre de renombre y por supuesto tiene que empezar a presentarse y a mostrarse de esa forma, y por supuesto los canales de atención, de servicio hacia su paciente, hacia su cliente, tienen que ser óptimos y 24/7.
Así es. Natalia. Bueno, aquí les vamos a poner qué significa ser el paciente como centro del negocio de salud. Lo primero es que tiene que estar alineado la misión, la visión y los valores y el liderazgo que está dentro de toda la calidad del sistema de atención médica. También la atención médica debe ser colaborativa, coordinada, debe ser asequible y se debe proporcionar ese servicio en un momento oportuno y en un lugar adecuado. La atención debe tocar los aspectos físicos, la infraestructura física, pero también el bienestar y la seguridad emocional de quien lo vive, de las personas. También cuando un negocio está centrado en el cliente, en este caso en el sector salud, se respetan las preferencias, se respetan los valores, se respetan las tradiciones culturales y las condiciones socioeconómicas del paciente y de su familia. También los pacientes y su familia son una parte que debe ser considerada dentro del equipo de atención y ya desempeñan un papel activo. Ellos pueden tomar ya decisiones de manera conjunta. Fíjense que ya aquí empezamos a agregar otro elemento, ya no solamente el paciente, sino también la familia. Ya hoy día, todo el que esté en el negocio de salud tiene que saber que no solamente está tratando con la persona, el paciente que requiere el cuidado, sino también la familia quien lo acompaña. Se fomenta entonces, se facilita esa presencia del familiar en este entorno y la información que se difunde, que se comparte, debe ser oportuna, debe ser confiable y debe ser abierta, debe ser democrática. Esas informaciones que vivíamos por tradiciones, que se quedaban limitadas, que eran inclusive eran informaciones muy técnicas o que provocaban confusión o que eran ambiguas para el paciente y sus familiares. Hoy día la tendencia cuando estamos trabajando con el paciente como centro es de que sea diferente, es de que sea democrática, de que sea abierta, de que sea clara, de que sea precisa. Fíjense que la única diferencia en lo que está mencionando Mayrene ahorita, el paciente como centro, no hay gran diferencia cuando tú dices y colocas al cliente como centro de tu negocio, como centro de la marca. La única diferenciación es que aquí incluimos a la familia. La familia es un factor primordial en el servicio y en la atención del paciente, porque va a jugar un papel sumamente importante en la toma de decisiones, en los procedimientos médicos que se puedan realizar y, por supuesto, en el bienestar psíquico y social de esa persona. Recuerden que estamos tratando con un cliente muy especial, muy diferente. No, el cliente viene a nosotros porque tiene una necesidad, como todo servicio, pero a su vez es un cliente que está enfermo, que está disminuido. Entonces, yo hago mucho hincapié en eso porque el cliente de salud es muy diferente a cualquier otro servicio, pero siempre ahorita los negocios tienen que colocar al cliente, al paciente como centro de su marca. El paciente y la familia. Ya hablamos del paciente y la familia. Exactamente, el paciente y la familia. Ok, ya. Entonces, Natalia, seguimos. Entonces, aquí queremos hablar entonces de un paciente 3.0, que como un paciente evolucionado, es una forma de caracterizar, vamos a decir, Me encantó. Al paciente de hoy. Y nada, y en resumen lo que estamos diciendo que el paciente de hoy quiere ser tratado de manera humanizada, quiere sentirse que es importante para el negocio de salud, quiere ser escuchado, quiere expresarse, quiere contar su experiencia, su vivencia, quiere saber con quién hablar, quiere ser atendido con rapidez, inmediatez y quiere ser curado, quiere ser sanado, pero sentirse valorado a la vez. Y de que no sea aislado, de que sea desconsiderado, de que sea como normal, como era tradicionalmente, que es cuando se pueda. Y por eso el nombre de paciente, patient, hasta el nombre es un nombre que le genera un comportamiento pasivo. Pues ese no es el paciente 3.0 de hoy. Y el que está en el negocio de salud tiene que reconocer que estos comportamientos han cambiado, han variado y tiene que a la vez entonces prestar un servicio y tener una estructura conforme a todos estos intereses que vive hoy. Sí, yo por lo menos en AMI Asistencia Médica, en la clínica, yo hago mi recorrido por las áreas, me siento a conversar con el paciente,
le pregunto cómo fue atendido. Igualmente hacemos un control de calidad de todos los pacientes que nos visitan. Entonces, hay que motivar a las personas prestadoras de servicios de salud a que la postventa, o en este caso los controles de calidad, medirlos para poder corregir y mejorar. O sea, no estamos hablando de nada diferente a un servicio de cualquier tipo, no. Tienes un cliente que quiere ser bien atendido, que quiere tener ese trato humano, ya el médico debe sentarse con el paciente, explicarle muy bien los protocolos, los resultados de los exámenes de laboratorio, tiene que manejarlo desde otro punto de vista. No solamente es llegar, lo atendí, le puse un tratamiento y se fue para su casa. No, ese paciente, el 3.0, no quiere eso. El paciente 3.0 quiere ser bien atendido desde que pone un pie en la clínica hasta que sale. Entonces, estamos hablando de globalizar esa atención, esa calidad en el servicio de salud y ver al paciente como un ente que ahora, como dicen Maireni, quiere ser escuchado. También quiere que le garanticen atención con la mayor rapidez y agilidad, quieren que le respeten los tiempos, quieren mantenerse informados, quieren mantenerse comunicados, quieren el trato cortés humano y profesional y quieren conocer los logros y éxitos también que tiene el proveedor de salud. Fíjense que anteriormente esas informaciones también se quedaban como reservadas. Hoy también el paciente 3.0 quiere saber por qué tú te caracterizas, por qué el negocio es bueno, si tú haces estudios, si tus médicos son premiados, si tus médicos son reconocidos, si tus áreas, tus especialidades han sido resaltadas o son destacadas. Eso también es parte de lo que agrega valor y de lo que toma en cuenta el paciente 3.0. Hay un fenómeno que estamos viendo ahorita en Venezuela y con esto, con el posicionamiento de marca de los médicos, sobre todo de los especialistas de salud en el área privada, que ahora están siendo muy visuales en redes sociales, pero también se están marcando temas muy, muy delicados en cuanto al respeto de la integridad de ese paciente, porque se están mostrando procedimientos ya dentro de quirófano, donde debe haber un respeto dentro del quirófano. Encuentras médicos que de repente en una operación, un procedimiento quirúrgico, se ponen a bailar para tener más visualización y que más gente lo siga. Entonces, hay una línea muy delgada entre lo que es la atención de ese paciente para darnos visualización, como dice Maireni, ver los logros y los éxitos del proveedor de salud, pero tiene que haber un respeto por ese ente que es el paciente. El manual de ética y de deontología médica te lo exige, te exige el respeto con el paciente. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de conocer los logros o demostrarlo, porque pueden estar Cuando hablamos de transformar la experiencia del paciente, básicamente lo que tenemos es como tener claro que el objetivo es involucrarlo en la estrategia, conocer quién es el paciente, qué es lo que le hace feliz. Ese diseño de la experiencia conforme a lo que ellos quieren, a lo que ellos buscan. Debo implementar planes de acción, debo medirlo y debo estar monitoreando. Fíjense que aquí básicamente lo que hicimos es lo que nos han enseñado nuestros mentores y nuestros expertos en lo que tiene que ver con experiencia del cliente. Pues eso mismo lo estamos llevando, lo estamos transfiriendo a este sector. Hay algo que Kinsa se repite mucho y es escuchar, escuchar, escuchar. Y escuchar al paciente es lo que te va a permitir mejorar, diseñar la experiencia, implementar nuevos planes, pero busca esa información del ente prioritario que es el cliente, que es el paciente. Mide, haz controles de calidad, pregunta cómo se sintió con el servicio, cómo fue su experiencia, cómo lo trató el médico, cómo lo trató la secretaria. No tengan miedo de preguntar, porque es la única forma, al escuchar al cliente, al paciente, de poder mejorar y diseñar mejores experiencias para el futuro. Uh-huh. Ya aquí nosotros quisimos traer algunos ejemplos que pudiéramos decir cuando una organización realmente está implementando
la experiencia de paciente. Bueno, pues indiscutiblemente la tecnología no se puede quedar atrás. La tecnología vino para ayudar en lo que es la experiencia, una tecnología bien implementada y bien definida. Pues con la herramienta de tecnología nosotros podemos ayudar y facilitar lo que es la atención médica que se recibe. Y si nos hablamos, por ejemplo, en la parte de consultorio médico, llevándolo específicamente con ese sector, podemos encontrar, por ejemplo, herramientas que estén disponibles 24/7, que ahorita lo hablamos. Esto es esto es un debe ser. O sea, esto no es una opción. Ya hoy las herramientas que nosotros pongamos disponibles para nuestros clientes y pacientes y sus familiares ya deben estar disponibles en ese rango 24/7, que le permita programar cita, que le permita obtener información de su condición, que le permita recibir instrucciones de cómo es su cuidado, si se hizo una analítica o unos estudios, que le permita también ver su resultado, ver las notas del médico, que también tener facilidades para pagar sus facturas y que puedan también ser considerados diferentes modalidades de pago. Poder incluir también que pueda visualizarse todo esto a través de la tecnología portátil, que le permita al paciente realmente darle seguimiento a su propio proceso que él lleva dentro de su medio de salud y que pueda tener controles sobre sus variables, sobre su número importante, por ejemplo, sobre su propia condición. Indiscutiblemente, el paciente de hoy lo que quiere, volvemos a lo mismo, quiere estar informado y todo negocio que está en el sector salud debe de disponer de esa información para su paciente y para sus familiares, basándose también en la autogestión, que es lo que también se debe promover en el sector, que el paciente también pueda hacer las cosas y sus familiares por sí mismo. La tecnología es prioritaria el día de hoy, involucrarla en lo que es el servicio del cliente en salud. Si no tienes de repente una cantidad grande de personal para atender a ese paciente 24/7, tienes opciones, tienes chatbots, tienes respuestas automáticas, puedes incluirla dentro de tu servicio, ¿no? Que el cliente conozca y utilice esas herramientas. Yo estoy implementando ya de un tiempo para acá los chatbots cuando no puedo atender al cliente en mi horario laboral, por decirlo así, y me ha generado excelentes resultados. Tienes redes sociales que le permiten, que conectan a la clínica con redes sociales y permiten al paciente hacer citas a través de la red social. Entonces, eso te va involucrando y vas captando también a un público importante, que como decía Mariana al principio, los jóvenes quieren ahorita atención rápida, una atención rápida y de informativa, o sea, quieren respuestas así, y eso solamente te lo permite la tecnología. La tecnología. Y la disponibilidad 24/7 te lo permite la tecnología, porque sale muy costoso tener personas que puedan estar disponibles entonces en ese horario. Yo les sugiero, de verdad, los chatbots. Otro ejemplo es con relación a los horarios flexibles, la próxima. Los horarios flexibles. Quedó atrás ese sistema de tener todas esas restricciones, de que nada más puede ser una persona, de que los horarios es hasta tal hora y por lo regular no coincidían con las horas en que la gente también laboraba. Entonces, lo que se promueve hoy día es tener horario flexible que le permita a todos los familiares y al entorno del paciente estar con él, que pueda visitarlo, que pueda haber diferentes tipos de turno, que puedan participar en las discusiones y tomar decisiones sobre la atención médica que se le está brindando, que puedan estar con el paciente, que puedan tener información también del progreso. Anteriormente ustedes saben que lo tradicional era limitarse a que solamente se le daba información a una persona, o uno tenía que estar detrás del médico, porque si el médico ya había hecho la visita, ya entonces nosotros no perdíamos cuál fue la evolución del paciente, si no estuve presente, porque no queda ya rastros de eso y el médico no compartió la información o no la dejó por escrito. Entonces, ese tipo de situaciones que se presentaban, aunque todavía se presenta, con la experiencia de paciente, eso es lo que se trata de erradicar. De que ya no exista esto. Y aquí lo quisimos plantear porque es un ejemplo de una organización de salud
que está centrada en el paciente y cómo lo demuestra. Exactamente, ejemplo, llevándolo al área médica, un paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos, le restringen muchísimo al familiar el tiempo de visita, son 30 o 45 minutos en una hora específica de la tarde, y que casualmente es una hora donde el familiar está trabajando. Después que el familiar pierde esa hora, no sabe más nada de su paciente, salvo que lo llamen por teléfono para darle alguna información. Entonces, estamos viendo y principalmente pasa en los servicios de salud públicos, ¿no? Que perdemos esa humanización porque tenemos un familiar preocupado que quiere saber de su paciente y que en 24 horas, si se pasa la hora de visita, no tiene más información. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y la invitación es a las organizaciones, a las instituciones públicas, a empezar a humanizar el trato de los familiares y del paciente dentro de los centros de salud públicos. Otro de los ejemplos que también Freddy Martínez y yo también compartimos es el tema de la infraestructura física, que también lo hablamos. Y nosotros que hemos estado especializándonos en esto de Customer Experience, sabemos que es uno de los elementos tangibles que repercuten en lo que tiene que ver en la calidad del servicio y lo que vive un cliente o un paciente. Pues igual, menos en el sector de salud, la infraestructura física también tiene que ser considerada. Hoy ya no se buscan espacios que aíslen tanto, se busca también espacios donde podamos integrar, donde en el entorno se pueda vivir la familia, donde haya un ambiente de confort, donde haya un ambiente de unidad, que sea agradable. Creo que Kay en un momento nos compartió, por ejemplo, implementaciones que habían hecho en otros países más evolucionados en el tema, que habían implementado salas de cines. Hoy vemos también salas mucho más amplias que anteriormente, salas de cuidado, salas de lactancia ya modernizadas, donde le permite a ver toda la familia puedan estar en ese momento de lactancia y poder compartir con bebé. Hoy vemos también áreas donde podemos encontrar juegos, o sea, áreas recreativas, áreas especiales para la meditación, para orar también. Entonces, todo como el concepto que va revolucionando lo que tiene que ver con los servicios de salud, si nosotros queremos seguir, si nosotros queremos tener esa experiencia de que el paciente en esos días, sean horas o días que vaya a durar, o a veces hasta meses, dependiendo de la dolencia, pero que le permita vivirlo de una manera agradable y valorado, y que realmente se tomó en cuenta todas sus necesidades cuando él está en ese lugar, en ese momento tan vulnerable para él y para su familia. Freddy, ¿sí vas a decir algo? No, coincido totalmente, Mayreni, con esa parte, y es una sola palabra. Hello. Necesitamos humanizar. ¿Me escuchaste? Sí. Listo. Adelante, seguimos. Seguimos, perfecto. Entonces, otro de los ejemplos es indiscutiblemente lo que tiene que ver con el cambio cultural, que también lo hemos visto en la estrategia. Igual en las organizaciones de salud, en todo lo que tiene que ver con salud, se debe presentar de lo mismo, donde ya nosotros involucramos todos los aspectos, desde el valet del estacionamiento, todo el personal que labora dentro del sector, que es un proveedor o que es un cliente interno dentro del sector de salud. Están involucrados en el proceso, en la contratación, capacitación, contratar personas que no solamente tengan competencias técnicas, médicas, sino también en lo que tiene que ver con el trato hacia el personal y hacia la comunicación positiva. Ya los pacientes y los familiares dejan de ser un rol pasivo, como ahorita lo hablamos en el inicio, y comienzan a integrarse de manera activa en lo que es en la salud. Y buscan la satisfacción de sus propias necesidades. Hoy la tendencia es también de que en el sector podamos hacer levantamientos, podamos hacer encuestas, podamos escuchar. Me encuentro también con indicadores que se están utilizando ahora, KPIs nuevos que se están utilizando y mediciones que se están utilizando en el sector salud, donde hoy ya hacen levantamientos con sus propios pacientes y lo involucran de manera tal de ver cómo ellos han ido evolucionando con los tratamientos que se le han asignado, para ver cómo estos son compatibles con su estilo de vida
y se ha demostrado que monitorear esto, llevar este tipo de información tiene efectos súper positivos en los tratamientos. Es decir, ya el médico de hoy no debe estandarizar los tratamientos, sino que los tratamientos se deben personalizar de acuerdo a los estilos de vida y de acuerdo a lo que busca el paciente y sus familiares. Y cuando tú llevas controles, llevas indicadores y llevas cómo ha ido evolucionando y cómo esto no ha coartado su calidad de vida, su estilo de vida, el impacto que tiene en el paciente y para seguir el tratamiento es formidable. Y a esto es parte de las herramientas que usan. Utilizan las encuestas, utilizan herramientas también tecnológicas, las entrevistas, los seguimientos y controles. Los nuevos KPI de atención y servicio al cliente en el área de la salud, como bien lo dijo Mayreni, involucran un seguimiento de la evolución del paciente posterior a cada tratamiento que recibe. Y eso es muy importante, el tener la posibilidad de medir la evolución de un paciente con diferentes tipos de tratamiento y que sean ajustados a su estilo de vida, va a mejorar, no es tanto la medicina, sino que el paciente cuando vea que el tratamiento que le están indicando no interfiere con su rutina, ese paciente se va a sentir más cómodo con ese procedimiento, ese paciente va a cumplir el tratamiento al pie de la letra. Y entonces ese paciente va a generar un cambio interno fisiológico, que eso es muy importante, fisiológico y psicológico, que va a influir en su recuperación. Entonces, este seguimiento es muy importante y los nuevos KPI en salud están orientados a seguimiento de tratamientos y la recuperación o evolución de ese paciente a posteriori. Y con el primer punto, el cambio cultural hacia la atención centrada en el paciente y que todo el mundo debe estar involucrado, para mí, el personal, y yo se lo digo, a mi chica yo se lo digo, ¿quién es el personal más importante de mi clínica? El personal de mantenimiento. Y todos tienen que involucrarse en ese proceso de salud, desde el portero, desde el valet parking en el estacionamiento, si lo tiene, hasta la última persona que tiene contacto con el paciente. Yo me reúno con todo el mundo. Cuando en años anteriores solamente creíamos que el servicio involucraba al médico, la enfermera o al técnico que hacía algún procedimiento, en la actualidad la medición de la calidad de los servicios de salud se mide en todos los eslabones que tocan al paciente. Entonces es muy importante esto y no olvidar que ahora la cadena del servicio de salud involucra a todo el mundo dentro de la clínica, dentro de ese servicio. Entonces, métanle el ojito a eso y no dejen por fuera a nadie. Todo el mundo dentro del servicio de salud es importante. Así es. Bueno, entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que cuando tenemos una cultura centrada en el paciente, lo que estamos hablando es de atención competente, atención personalizada, con lineamientos éticos, con comportamientos sensibles, de donde podamos exhibir una alta calidad, donde tengamos un marco de trabajo que contempla al paciente como persona, como ser humano, y que se refleja a través de un cambio real en la forma en que nosotros trabajamos, en la forma en que trabajan las instituciones de salud. Totalmente de acuerdo, perfecto. Adelante. Entonces, aquí básicamente para ponernos todo como en sintonía de cómo sería un journey map de un paciente, aquí lo que estamos exponiendo como en las diferentes etapas y momentos de lo que ellos van viviendo dentro de ese entorno de salud. Y vemos entonces los sentimientos, vamos a decir así, o las emociones que vive el paciente y su familiar cuando está, por ejemplo, con un médico de primaria, cuando está con un especialista. Y al final lo que vemos es temor, inseguridad. En algunos podemos ver, por ejemplo, en algunos vemos seguridad en la plataforma de información, en el test de autochequeo ven tranquilidad. En los médicos de referencias ven alivio. En otros, por ejemplo, en el contacto telefónico ven confianza, en la plataforma de información ven seguridad. Entonces, esto es un poquito para entrar como en la dinámica de lo que es el día a día, que yo sé que la mayoría de lo que estamos aquí utilizamos este tipo de herramienta para nuestra función y nuestro trabajo, y quise como incluirlo de cómo realmente se visualiza un journey map en este entorno de salud. Fíjate que me llamó la atención que con el médico especialista está el letrerito de
temor. El temor. El temor. ¿Por qué? Porque posiblemente el médico especialista sea el que vaya a dar la mala noticia, ¿no? Y entonces eso también tiene que ser un ambiente controlado, un ambiente preparado. Tú tienes que preparar a ese paciente mentalmente y a sus familiares para poder dar esa noticia, pero sin embargo, en otras fases del servicio que no son tan ligadas a la parte médica, el paciente se siente alegre, se siente feliz, se siente confiado, como es el caso del call center, ¿no? Tienen más confianza en el call center que cuando hablan con el médico, porque posiblemente el médico no les hable en terminología que ellos vayan a entender. Entonces el paciente llega con muchas preguntas en su cabeza y sale de la consulta también con muchas preguntas dentro de su cabeza porque posiblemente no le entiende a ese médico especialista lo que está diciendo. Entonces, algo que insistimos bastante es que la información que tú le vayas a dar al paciente o a los familiares, tienes que ponerte en el nivel de esas personas para poderse expresar y que te entiendan. Eso es parte del servicio, ¿no? De ese servicio que le damos al paciente, que entienda el tratamiento, que entienda el procedimiento y que se vaya confiado y seguro de la información que le estamos suministrando. Así es. Natalia, si quieres tomar la palabra. Oh. Hola. Bueno, Hola. pues maravilloso. Maravilloso. Bueno, yo aquí aprovecho también, pues si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues está abierto para que levanten la mano y pueden hacerlo o escribirlo en el chat. Pero bueno, escuchándolos, yo decía, es un mundo maravilloso. Qué bueno fuera que más personas realmente o que en más puntos de salud realmente se entendiera esto. Yo lo hablo así como usuaria, como paciente, como compañera de pacientes, y realmente es que creo que en este sector es donde más se sufre como paciente. Hay muchas cosas que no funcionan como deberían ser y todavía siento que hay desconexión entre la importancia de esto de la salud, que tiene que ver 100% con personas, y el momento realmente de la atención, o sea, del momento de la verdad, se empieza a olvidar que somos personas quienes estamos allí. Entonces, bueno, ahí mis puntos para que tengo notas, pero bueno, Freddy, que levantó primero la mano. Freddy, micrófono es para ti. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que todo, espectacular. Muchísimas gracias por esa presentación. Desde mi perspectiva, y los voy a hablar más como consumidor o como cliente que como especialista, estoy en un 99% de acuerdo con ustedes. El 1% en el cual quisiera preguntarle precisamente a los expositores es, ¿qué hacemos cuando hoy en día, y vuelvo y te digo, es un caso nuestro, mi padre tiene 81 años, mi mamá tiene 75 y cero tecnología? Yo entiendo que es la tendencia y estoy totalmente de acuerdo, pero ahí se genera un cuello de botella muy complicado porque ellos siempre dependen, y la gran mayoría de personas mayores van a depender de alguien que les ayude dentro de ese proceso. Y bueno, infortunadamente, no sé, espero que haya funcionen los chatbots, pero creo que es una de las, mejor dicho, odio cuando a mí me duele algo, cuando necesito alguna cosa y contesta una máquina y no me da la respuesta que yo necesito, es complicado. ¿Cómo lo manejarían o cómo lo manejan ustedes cuando, insisto, son personas mayores que seguramente son la mayoría que van o requieren este servicio y no son tan hábiles con el tema de la tecnología? Muchas gracias. Perfecto. Fíjate, Freddy, yo trabajo con ese tipo de pacientes. La mayoría de mis clientes en las clínicas son personas de la tercera edad. ¿Cuáles son los mecanismos que yo implemento? El control de calidad lo hago con una llamada telefónica. Me funciona mejor con este grupo etario que enviar un enlace vía WhatsApp. Yo los llamo por teléfono y le hacemos el control de calidad vía telefónica. Pero también tenemos a un familiar cercano, más joven por supuesto, al que también le enviamos información con enlace, con bio, los invitamos a seguirnos en Instagram y por supuesto ese es el cliente o el familiar que está conectado con nosotros a través de la tecnología. Pero con los abuelitos el control de calidad lo hago con una llamada telefónica.
ya me ha servido bastante. Y lo intenté con enlaces y todo eso, pero los abuelitos no son tan diestros como dices tú. Entonces, yo utilizo para mi control de calidad la llamada telefónica al grupo etario de la tercera edad. Pero lo importante es que quede claro que no es erradicarlo, es que convivan y mantener siempre la opción de asistencia para aquellas personas que realmente no pueden adoptar la tecnología. Pero sí tenemos que tener claro también, Freddy, de que debemos tener una tecnología que sea fácil, amigable, que sea fácil de usar, porque uno de los temas, por ejemplo, que yo me encuentro es que a veces desarrollamos portales o herramientas que realmente les es difícil buscar la información, que hay que hacer muchos clics, muchas navegaciones, mucho desplazamiento, que no, que para cargar la información también no es fácil cargar la información. Entonces, debe ser lo más sencilla posible para poder hacer que las personas más adultas puedan abrirse a la tecnología y estas herramientas y usarla, y siempre contar que yo lo veo mucho también en el sector salud, ya yo lo digo como usuaria, de que siempre a las personas mayores le piden que le acompañen una persona, y por lo regular la persona que lo acompaña sí está más presto a poder utilizar las herramientas. Sí, nosotros en AME Asistencia Médica, tanto en Venezuela como Colombia, también trabajamos con un call center que está 24 horas, o sea, es 24/7. Y entonces la atención es totalmente de humanos para humanos, no es tecnología. Entonces, eso también nos facilita mucho el contacto y el acercamiento con cada uno de los clientes. Exacto. Excelente. Muchas gracias por darle respuesta a Freddy. Bueno, tenemos a Idia también. Idia, bienvenida. Qué bueno verte acá. Saludos a todos por allá. ¿Cómo están? Ay, Hola. no, perdón. Me equivoco. Yo no sé, perdón. Idia, igual. Y Dania. Y Dania, es que a los dos las confundo siempre con el nombre, perdón. Y Pero las Bueno, dos- igual pero me saludo a sorprendió Idia. porque no tenía la mano levantada, pero saludos a todos y Saludo por lo menos. Idia, saludo Idia. Saludos. Mi Sí. querida Dania, qué gusto verte. Saludos. Y a Idania también, sí. Y Dania, hola, bienvenida. Qué rico verte. Gracias, saludos a todos desde Nicaragua y saludos a Freddy que la otra vez estuvimos también conversando sobre este tema. Tengo una consulta para ambos. Yo he tenido, aquí lo voy a hacer también igual que Freddy como cliente, ¿verdad? O como paciente. Mis primeras experiencias en el servicio de salud fueron muy traumáticas, mal diagnosticada, muy graves, y pasé tan mal que yo soy una persona que a mí no me gusta ir al médico. Entonces, yo, como decimos en mi país, voy al doctor hasta que ya me estoy muriendo. Entonces, pero puedo decir que producto de esas dos primeras experiencias que donde yo fui, me fue tan mal que yo dije, ¿qué vengo a hacer? A mí me vengo a poner peor. Entonces, mi consulta vendría en lo siguiente: ¿qué hacen ustedes antes de o relacionado con el seguimiento o no relacionado con el seguimiento? No sé cómo lo miran ustedes, con aquel paciente que simplemente no va al doctor, pero sí requiere un servicio de salud. Puede ser que yo sea un cliente potencial, por ejemplo, para cualquier hospital, porque yo te apuesto que si yo voy al doctor me va a decir que tengo X cantidad de cosas, pero como no voy, entonces no sé si estoy valorada como un cliente potencial. ¿Cómo pueden hacer ustedes para atraer a ese paciente que no va por experiencias traumáticas o malas experiencias en ocasiones anteriores, aunque no sea con el hospital en el que ustedes están? Uno. Y dos, ¿cómo poder hacer si ya fui, ya me diagnosticaron algo, tal vez es algo leve, pero tal vez requiere seguimiento? ¿Cómo pueden ustedes hacer de que yo no huya nuevamente de las citas en las que me corresponden o no falte? Porque yo sí les digo, mis experiencias fueron tan traumáticas que yo voy y rapidito ya no vuelvo a llegar. Así, pues entonces, ¿cómo lo valoran ese tipo de pacientes como mi caso, que prácticamente puedo ser potencial, pero no voy por una mala experiencia anterior? No sé si me entendieron todo mi planteamiento. Sí,
Mayeli, si quieres comienzas tú y yo después respondo. Bueno, desde la parte que yo que manejo ahora, que estoy como uno de los proveedores de servicios, que es con seguros médicos, yo entiendo que la marca que represento y también he visto de la competencia, están trabajando mucho con la concientización, la sensibilización hacia las personas para el cuidado propio, para el amor propio. Hacerle ver que un diagnóstico a tiempo es tratable, hace que la curación se dé y que hay que mejorar la calidad de vida. Entonces, de parte de lo que son los proveedores, están todos encaminados hacia eso, y no solamente sobre cosas específicas, no solamente ya sobre enfermedades con sus nombres técnicos ya documentados, sino que también se habla de la salud en general, o sea, del ecosistema y del bienestar de la salud emocional y de la salud física. Entonces, por ese lado es que están encaminándose las marcas de lo que tiene que ver con los proveedores de servicios en el sector salud. Sí, en el sector salud ahorita la tendencia es, para los que proveemos servicios de salud, es vender sin vender. Tú puedes ofrecer tu servicio por todas las plataformas que tú quieras, pero también tienes que ofrecer contenido de calidad, tips de salud, el sentido de la prevención, como dice Maireni. Pero, por ejemplo, si tú hubieras sido una paciente que hubiera ido a alguna de las clínicas de AME y yo te hago el control de calidad y tú me dices, no, es que no me gustó cómo me atendió el médico porque el diagnóstico no fue acertado, yo te invitaría a regresar a la clínica, te ofrezco una consulta sin costo, converso contigo ya a nivel personal, te hago una atención muy personalizada para volverte a conectar con nosotros y que vuelvas a tener confianza en nuestro servicio. Comenzaría por allí, pero el libre albedrío te dice o nos dice a cada ser humano, a cada persona, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces yo no puedo obligarte, si de repente no estás dentro de mi servicio, a ir a una clínica o a ir a un hospital. O sea, eso tiene que salir de ti. Pero principalmente dentro de mi servicio, si yo veo que hay una no conformidad, que es la palabra que utilizamos para las quejas, si tengo una no conformidad con un cliente por el servicio, por una mala atención del médico, un mal diagnóstico, yo me comunico directamente con ese paciente y veo qué le puedo ofrecer para que regrese a la clínica y vuelva a tener confianza en nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Aparte de tener los registros, que todo centro debe tener los registros de también sus pacientes y puede darle seguimiento y tener identificado, tener como marcas de esos pacientes que han tenido un diagnóstico, que se han hecho estudios y que entienden que debe seguir su evolución. Entonces también pudiese darse seguimientos a través de ahí, de tener esos sistemas que le permitan tener esa data y poder utilizarla de esa manera. No sé cómo son los sistemas o los servicios de salud en sus países, pero es difícil llevar ese control, por ejemplo, en la salud pública aquí en Venezuela, porque regularmente no se lleva control de nada. Lo podíamos hacer más y lo hacemos en lo que es la salud privada, ¿no? Y por eso en nuestros países la gente opta por servicios de salud privados y no se van por los que ofrecen los diferentes gobiernos, ¿no? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Víctor también con la mano levantada. Víctor, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Natalia. Gusto saludarlos a todos. Un saludo especial para cada uno de los participantes. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Tengo una consulta y es referente a cómo logran ustedes promocionar el servicio en esta experiencia al paciente con médicos que desde el comienzo, cuando estudiaron, en realidad lo hicieron porque era una profesión que les garantizaba riqueza. Y el paciente pasa a segundo plano porque lo que a ellos les interesa podría ser qué operación le hacen, qué tratamiento caro le hacen o cómo hacen ellos para convertir a ese paciente en una fuente de riqueza, más que atender su malestar, su inconveniencia o su molestia, sino que procurarán por todos los medios hacerle exámenes de laboratorio innecesarios, operaciones innecesarias, diagnosticarle para asustarlo. ¿Cómo manejan eso? Porque se da, por lo menos en mi experiencia, conozco incluso
personas que han fallecido y toda la familia dice no murió de eso, pero los médicos dicen que sí. Entonces, o le hacen un examen de laboratorio que al final, desde antes, ellos sabían que el resultado iba a ser todo está bien, pero lo hicieron gastar en todo eso. ¿Cómo administran eso? Bueno, Víctor, Freddy, a ti, fíjate, Freddy, a ti. es un tema álgido porque primero la consulta médica es secreta, ¿no? Y lo que habla el médico con el paciente es secreto casi que secreto de confesión. Pero esa tendencia de esos médicos que están más enfocados en el beneficio propio de riquezas, como dices tú, no es la tendencia ahorita, no es el médico nuevo. El médico nuevo tiende a ser un poquito más humano. ¿Por qué? Porque se está mostrando más en redes sociales. Y ahorita de repente un mal comentario, un mal procedimiento, un mal protocolo, con alguien que lo publica en una red social tiende a viralizarse. Entonces el médico ahorita se cuida muchísimo de eso. Lo vemos en el médico de más larga data, de tercera edad o mayores, que de repente en su momento sí estudiaron medicina porque era una profesión muy, muy lucrativa, pero para que sea ahorita una profesión tan lucrativa en nuestros países, hay que ponerle muchísimo empeño. Entonces, el medir eso, ese nivel, como dices tú, del secreto médico más la información que se da al paciente o los exámenes que no necesite y se los estoy haciendo porque quiero y de repente lucrarme de eso, se ve más en la parte de seguros y es por el tema de que, bueno, de las pólizas y todo eso. Pero controlarlo y medirlo es sumamente difícil porque, bueno, cada médico tiene su consulta y su forma de tratar al paciente, pero sí hay casos, como dices tú, pasan y irán pasando, pero ahorita el médico se muestra más y se cuida muchísimo más de que lo vayan a llamar, como decimos aquí en Venezuela, un médico PCP. Ahora, yo salgo en defensa de lo del seguro. ¿Qué porque Freddy? Esto se Miren, pone bueno. esto me pone bueno, Tato. No, con el tema del seguro, ustedes saben que el área de seguro tiene un área médica. Entonces, inclusive la tenemos aparte de lo que es el área de servicio al cliente. Y me imagino que la mayoría de las compañías de seguro también son así. Entonces, Freddy tiene toda la razón. El área médica hoy día, el perfil del personal que compone esa área médica es revolucionada. O sea, son personas que están orientadas hacia el paciente, a buscarle las mejores opciones. En el caso de seguro, nosotros revisamos sus pólizas. Es correcto que uno verifica lo que el paciente compró versus lo que ha reclamado y todo eso. Se tiene que ir viendo la rentabilidad de la póliza. Pero hoy día también cuentan con espacios y yo me he encontrado con esa sorpresa de que, por ejemplo, en la marca que represento hay 2 espacios donde se trabajan con los pacientes y se escalan sus reclamaciones. Creo que se nos congeló, Maireni. Bueno, démosle un segundito. Ya, Maireni. Ah, ya, estoy aquí. Sí, ya Listo. estás. Entonces, pero lo he notado, como dice Freddy, la parte de las opiniones que hacen los médicos en todos estos procesos de asistencia que se le tienen que dar a los pacientes con relación a su póliza, son muy profesionales, pero son muy humanos. O sea, lo vemos en las discusiones y lo vemos en las opiniones que emiten, que no solamente es técnica. Excelente. Bueno, ahora tenemos a Leonardo Ortega, que tiene su mano levantada. Leonardo, bienvenido. Qué bueno que nos estés acompañando. Buenas noches, excelente la exponencia. Tengo una duda y es la siguiente. A nivel de servicio hemos visto de que los abanicos de opciones para la interacción entre cliente y compañía de servicio de salud se ha abierto más. Eso me lleva a mostrarle a ustedes el tema del WhatsApp Business. Por ejemplo, por una experiencia propia y aunado a lo que mencionó Idania y Freddy, yo tuve la oportunidad de pedir una cita a un centro de salud
Y resulta que en esta ocasión el WhatsApp que yo como si fuera un chatbot, es decir, de manera Qué pena, Leonardo, parece que te estás desconectando del audio. Voy a aprovechar para hacer una pequeña intervención. Y es que verdaderamente cuando estamos hablando del tema de salud, aquí tenemos dos partes involucradas, porque tenemos que enfocarnos en qué hacer desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del servicio de salud para optimizar justamente la experiencia que han tenido por A, B o C razón. No podemos argumentar vamos a decir, un nivel profesional basado en casuística. Afortunadamente, por lo menos aquí en la República Dominicana, tenemos el Ministerio de Salud que se ocupa de dar seguimiento a cuando hay reclamos a un nivel, vamos a decir, importante. Ciertamente, entre un paciente y un médico puede haber cualquier tipo hasta de mal nivel de comprensión del paciente. También voy a salir aquí un poco en favor de los médicos, y partiendo de que hay un juramento hipocrático, tenemos que asumir que nuestro rol dentro del área de experiencia del cliente es ayudar a esos que sí lo quieren hacer bien y crear las condiciones para que los pacientes real y efectivamente tengan los sistemas de voz del paciente para que estos casos puedan minimizarse. Sabemos ciertamente que siempre van a haber casos. Afortunadamente también existen los colegios médicos que permiten también que sean evaluados e incluso hasta poder recomendar la revocación de un exequatur en un momento determinado cuando un doctor pues ya tiene una casuística alta. Hay una realidad, son personas, no son dioses, ¿no? Y van a haber casos errados, van a haber muertes, pero cuando lo vemos en términos de porcentajes, tal vez yo creo que lo que tanto Freddy como Mayreni nos están diciendo es que el mayor porcentaje ahora mismo está realmente orientado a poder crear las condiciones correctas para que el servicio de salud se optimice. ¿Sí? Y entonces creo que en función de esa mirada, creo que tanto Mayreni como Freddy han hecho una exposición. Me he quedado aquí absorbiendo cada palabra, excelentísima presentación, tanto los argumentos presentados como la forma que han sustentado cada uno de las ideas me parece extraordinario. Les cuento que en la certificación que recién terminó, justamente trabajamos el sistema de salud. Y muchas de las cosas que ustedes están saliendo aquí salieron en nuestras encuestas. Se hicieron encuestas, de hecho, a pacientes reales, en hospitales reales. La verdad que la certificación sigue elevando el nivel y súper feliz porque hicieron unos trabajos extraordinarios. Y las propuestas, Freddy, lo que tú mencionabas de la parte de tecnología, fueron verdaderamente extraordinarias. Solo como para comentar un poco de la experiencia que tuvimos en la certificación, como se hicieron encuestas reales, justamente la parte de la disponibilidad de citas era donde había la mayor mala experiencia. Los altos porcentajes de mala experiencia estaban en el acceso a la información de la disponibilidad de citas. Y bueno, se crearon ahí unas propuestas de aplicaciones, chatbots, definitivamente, como decía Freddy, y diferentes canales, la apertura de múltiples canales y de crear ecosistemas que permitan que el cliente que a lo mejor inició una pregunta en Twitter o en Instagram o en Facebook pueda de la misma manera continuar a través del chatbot, a través de la página web y unos ecosistemas extraordinarios. Definitivamente estamos de frente a esa era 3.0 donde cada uno de nosotros ha tenido de una u otra forma que experimentar un contacto con un médico, sea a través nuestro o a través de algún familiar. Y algo que vimos en la certificación donde se hizo muchísimo énfasis es cómo se estaba habilitando a nivel de espacios y a nivel de asistencia psicológica, de asistencia al paciente y asistencia a la familia, cómo se estaba haciendo mucho énfasis en la vida del paciente y la familia. Escuchen el término, la vida del paciente y la familia dentro del hospital, porque es muy
Es mucho más, tal vez, volátil la experiencia cuando hablamos de citas ambulatorias a que cuando hablamos de pacientes que tienen que pasar un largo tiempo dentro del hospital. Y el nivel de sensibilidad en esta vida dentro del hospital para los pacientes de largos casos, la verdad que es algo que nos ilusiona a nosotros mucho, porque vemos un gran avance y mucho énfasis en elevar la experiencia del paciente. Chicos, la verdad que me hacen sentir demasiado orgullosas de tenerlos aquí en ICSA. Felicidades, de verdad, extraordinaria presentación. Gracias, Kay. Gracias, Kay. Gracias, que viene de la maestra. Sí, totalmente. Fíjate que tomando en cuenta lo de la tecnología y quiero complementar un poquito el inicio de la pregunta de Leonardo, tú no puedes dejar en la parte de salud que todo sea manejado por tecnología, por un chatbot, por poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, en la clínica tengo personas delegadas para diferentes redes sociales. El WhatsApp Business los manejo yo dentro del horario administrativo y solamente utilizo los chatbots cuando yo no estoy conectado al WhatsApp. Regularmente estoy conectado al WhatsApp todo el día. Entonces, mi cliente se sorprende cuando me escriben y yo le digo, hola, muy buenos días, soy el doctor Freddy Martínez. ¿En qué puedo ayudarte? Porque esperaban era la respuesta de un robot. Y cuando ya saben que un médico está conectado allí, la satisfacción ya comienza por ahí, comienza a generar confianza. Y si el cliente no está afiliado a tu servicio, ya por ahí dice, oye, pero mira esto que tienen, qué bonito, qué chévere, el médico me está atendiendo directamente por aquí. Entonces hay que sacar el tiempo para no dejar todo 100% de la tecnología, porque si estamos hablando de humanizar el servicio de atención en salud a ese paciente, a ese cliente, no puedes dejárselo todo a los robots. Entonces yo solamente utilizo los chatbots fuera del horario administrativo y lo tengo muy bien seleccionado para diferentes áreas y dan toda la información que creo que el cliente va a necesitar. Y por supuesto, tengo apenas un mes implementándolo y los controles de calidad también. Ahora las preguntas van sobre el acceso y qué le parece a mi cliente los chatbots que estamos utilizando dentro de la clínica. Voy a interrumpir aquí un momentito, Freddy, para acotar algo que considero verdaderamente importante y que dentro de uno de los viajes lo vimos. Yo creo que cada vez es más necesario ir pensando un poco en la medicina administrativa. Nos referimos con ese término a que esos puestos administrativos dentro de los hospitales, dentro de los centros de salud y consultorios, sean ocupados por personas que ya a lo mejor médicos generales, que vayan incursionando un poco en la parte administrativa, no solamente a lo mejor en la parte de salud, porque evidentemente también tenemos unos números importantes de médicos que no están trabajando y que de hecho cuando muchas veces hasta emigran a diferentes lugares porque no encuentran trabajo en su línea de profesión en sus países. Y yo creo que hay una gran oportunidad en esta parte de medicina administrativa, ¿no? Y que sean justamente personal calificado, porque eso crea, no solamente, y aquí no estamos hablando solamente de una mala experiencia, estamos hablando de vidas. De vidas y de la velocidad en la que se le puede dar una atención primaria a una persona. Vemos, por ejemplo, que es súper típico hoy en día que Zoom, la pandemia nos trajo estas nuevas opciones, ¿verdad? Donde se hacen, donde se ha aliviado el tráfico dentro de los hospitales, casualmente porque hay citas ahora que se hacen a través de Zoom. No todas, a lo mejor las dolencias ameritan ya hoy en día a través de los canales digitales, incluyo Zoom dentro de eso, porque pueden atender a un paciente y agilizar el tráfico dentro del hospital. Quería hacer ese comentario. Esa parte de la medicina administrativa a mí me llamó muchísimo la atención y tenemos que tener personal calificado en todas las áreas de los hospitales porque es de vidas que estamos hablando, como dice Freddy. Gracias. Sí, ese punto que dice Kay es muy importante. Yo particularmente en mi call center de 24 horas lo atienden paramédicos y enfermeros. Nos hemos dedicado durante los 30 años que tiene la clínica a trabajar los call centers con personas que estén ligadas netamente al área de la salud. Y por supuesto de ahí ha salido en el transcurso de estos años que tú puedes ver ahora marketing para el área de la salud, marketing para servicios médicos. De hecho, yo estoy manejando ahorita la parte de mercadeo en los servicios de salud. O sea, ¿cómo vendo un servicio de salud? Entonces, que un médico
te esté dando herramientas para vender un servicio de salud y a la vez tenga contacto directo con el paciente, eso pesa y te da confianza y fideliza a ese cliente que ya está contigo. Bueno, pues esto ha sido maravilloso, enriquecedor, y creo que es un tema que nos da para conversar y aquí no nos alcanza el tiempo, porque de verdad tiene tanta tela que cortar, decimos aquí en Colombia, que desde todas las miradas. Y fíjate eso que tú acabaste de decir, cómo esa especialización, o sea, entrar bien a la profundidad va aportando tanto valor, ¿no? Eso que tú decías, que lo que Kate también lo decía, cómo desde la medicina puedo irme enfocando en servicio, en la parte administrativa y entender mejor esa labor que se hace desde la medicina, desde el salvar vidas. Entonces, bueno, acá hay mucho por hacer, ya el tiempo pues se nos agotó. Agradecerte, Maireni y Freddy, por habernos hoy ilustrado de toda esta información tan maravillosa. De verdad, muchas gracias. Aquí Leonardo por el chat agradecía a Freddy por la respuesta de su pregunta. Ahí también quería agregar eso. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí hoy con nosotros y habernos ilustrado todo esto. A todos ustedes que nos acompañaron para que esto fuera así de nutrido, porque fueron como un poquito menos de los 45 minutos de esta información, y a punta de las preguntas que ustedes nos hicieron, esto tomó todavía más y más fuerza. Estuvo maravilloso, de verdad. Invitarlos a que esto que vimos acá y como lo manifestó ahora Kate, todo este tipo de cosas es lo que trabajamos en la certificación de experiencia del cliente. Tengo la fortuna de haberlo cursado, y en este caso con Maireni, en ese caso fuimos compañeras, y con Idia y con Víctor, que pudimos completar esta certificación que es maravillosa, y vemos cómo esto de experiencia del cliente se aplica a todos los sectores, y en salud sí que se puede aplicar. Tiene tanta funcionalidad en diferentes partes que de verdad es donde digo, wow, de verdad que esto funciona, y sobre todo en este caso donde trabajamos con la vida de las personas, con las familias, con la salud. Entonces, de verdad, ahí es donde yo digo, wow, esto vale la pena. La experiencia del cliente enfocada ahora, hoy en paciente y en todos los sectores en que podemos hacerlo, vale la pena. Entonces, mañana inicia una nueva certificación en la experiencia del cliente, en el diseño y administración de la experiencia del cliente de ICSA Latinoamérica. Entonces, bueno, agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado hoy, que nos hayamos dado este tiempo de aprender un poquito más, como siempre lo digo. Nuestros lunes de ICSA, primeros lunes de cada mes, agéndense, porque siempre va a haber información de altísimo valor. Y recuerden nuestros terceros jueves, que es donde mi amigo pregunta, y aquí nos vamos a potencializar como consultores, como asesores, como entrenadores en todas estas áreas, todo lo que tiene que ver con el servicio y la experiencia del cliente. Agradecer a Kate como presidenta de ICSA, y a toda nuestra organización ICSA, la Asociación Internacional del Servicio al Cliente, que nos brinda estos espacios y nos permite estar cerca cada mes. Entonces, muchas gracias, Freddy y Maireni, nuevamente por estar con nosotros la noche de hoy. Les deseo una feliz noche y una excelentísima semana, que empezamos con toda después de esta información de ahora. Bye. Feliz noche para todos. Bye. Bye. Buenas noches, gracias.